no es necesario llegar a desarrollar un trastorno adictivo para poder ponerse en tratamiento. En el Instituto de Adicciones, desde luego, no trabajamos desde ese paradigma, venir precozmente para que la gente no tenga que venir a nuestros centros, pero que si tienen que venir, que lleguen cuanto antes mejor, porque es una enfermedad que debe ser tratada y que debe ser abordada. Creo que es algo que nos beneficia y nos favorece como sociedad. Ana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo, tu experiencia con nosotros. Seguro que va a estar lleno de píldoras y de cosas maravillosas que nos tienes que compartir. Dado que actualmente trabajas en el Departamento de Prevención del Instituto de Adicciones, pero quería preguntarte si nos puedes dar una visión más general de lo que puede hacer la salud pública por los ciudadanos con problemas de adicción. Bueno, yo trabajo concretamente para el Ayuntamiento de Madrid. Dentro del Ayuntamiento de Madrid hay un organismo autónomo que se llama Madrid Salud, y dentro de este organismo autónomo tenemos una subdirección general de adicciones conocida como Instituto de Adicciones. Y en él se desarrollan todas las políticas relacionadas tanto con la prevención como el tratamiento de las adicciones. En el Instituto de Adicciones tenemos los CAD, ¿vale? Que son los centros de atención a las adicciones, que son los centros de referencia. Tenemos 7 para atender a los 21 distritos del ayuntamiento, y dentro de los CAD pues van colgando también diferentes programas. Yo concretamente, como te decía, trabajo en el Departamento de Prevención, del cual tenemos el servicio PAD, que se dedica a la prevención de las adicciones en los jóvenes de 14 a 24 años. Pero trabajamos todos de manera coordinada. Nosotros entendemos que los tratamientos y que el abordaje de las adicciones se tiene que hacer de una manera continua, ¿no? Que no se rompa el proceso, llegar desde el joven, ¿vale? En los casos más preventivos, llevar la prevención a los centros educativos, a los contextos comunitarios, y luego hacer el abordaje también de los casos que requieran un tratamiento de una manera más especializada dentro de los centros, o incluso con ingresos si es necesario, pero que no se rompa ese proceso. Nosotros le llamamos a eso un proceso integral, y es como lo entendemos. Te quería preguntar con respecto al servicio PAD actualmente, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo? ¿Qué acciones? Pues un poco desarrollarnos un poquito por ahí. Bueno, pues el servicio PAD lleva multitud de programas y acciones, ¿vale? Nos dedicamos tanto a jóvenes y adolescentes como al trabajo con los profesionales que están en el entorno más cercano de estos jóvenes, como con las familias. Tenemos muchísimos programas de intervención en centros educativos, como te decía antes, en el entorno comunitario. Tenemos programas más conocidos, como puede ser el de Acción Botellón, que fue algo que a ti te interesó en su momento. Sí, ya ¿verdad? luego hablamos. Pero tenemos multitud de programas. Tenemos el espacio Joven San Blas. Bueno, es que no quiero ponerme a nombrar uno por uno porque me voy a dejar un montón. Lo que sí que hay un montón de acciones. Muchísimas acciones, porque queremos llegar ahí nos desarrollamos, siempre para llegar al joven, al profesional, al entorno cercano y a los familiares. Y damos una atención, pues eso, ya te digo, integral. Os animo a seguirnos en redes. Vale, porque lo vas a luego ver. yo pondré todos los datos en las notas del podcast. Y que es muy interesante. Qué bien. ¿Y qué acogida? Porque bueno, ya he visto que abordáis diferentes, pues tanto al joven como tal, profesorados, familiares, etc. Pero en cuestión de los jóvenes, que al final hay veces también que tenemos un poco de estigma o asociamos la información a sermón, ¿qué encuentras? O sea, ¿qué crees que hay una buena acogida o te encuentras que de alguna manera es difícil llegar a ellos con la información que compartís o nada que ver? Bueno, mira, nosotros llevamos muchísimos años tratando de llegar a las personas jóvenes de una manera cercana. Yo creo que lo conseguimos. Tenemos unos equipos de educación social que están especializados en este tipo de intervenciones. Y la verdad es que las personas jóvenes tienen muchas inquietudes y tienen
muchas ganas de escuchar lo que nosotros les podemos aportar. Entonces, cuando vamos a las aulas o cuando desarrollamos programas comunitarios, las personas jóvenes participan, ¿no? Y están muy interesadas en lo que nosotros hacemos. Y la verdad que la acogida es muy buena. Qué bien. Y por ejemplo, cuando te oí una vez en otra charla que hablabas de Acción Botellón, y nos contabais que, digamos, que de alguna manera os enterabais de pues, a las macrofiestas, etc., y que acudíais ahí un equipo, que me gustaría preguntarte también, que ya has comentado un poco, pero ¿qué personas componen ese equipo? Y un poco ahí es donde también a lo mejor iba más de ese recibimiento, ¿no? De vosotros aparecer ahí, las personas, pues ya sabes, a lo mejor también teniendo un consumo excesivo en su rollo, etc., ahí, que crees también que sentís también que en ese momento les parece interesante que les deis esta información. Claro, sí, la verdad es que sí, pero porque también son muy profesionales. Los equipos están muy acostumbrados a este tipo de intervención. Son intervenciones muy específicas. Por supuesto, no es lo mismo acercarte a una persona que en un ambiente de fiesta a las 12 de la noche, claro, que en un centro educativo a las 12 de la mañana. Pero ya te digo, son profesionales y están acostumbrados, lo hacen de una manera cercana, a través de dinámicas, ofrecen información muy veraz, muy profesional, muy contrastada, y eso las personas lo agradecen y son conscientes de ello. Entonces sí que está muy bien valorado cuando recogemos, porque de las intervenciones sí se les pide una devolución de qué les ha parecido, y la verdad es que les parece muy interesante todo lo que les tenemos que decir y las valoraciones son muy positivas. Qué bien, seguro que tiene que haber esa cercanía también por parte vuestra, ¿no? Y esa apertura, que no sea, como decía yo, la palabra sermón, que es como muy, pues que tiene como mucha connotación negativa, pero al final es verdad que al menos yo también como joven, cuando veía información o cuando me contaban o cuando venían, era como, bueno, ya están estos, ¿no? Déjanos. Entonces iba un poco por ahí. Y también quería preguntarte con respecto a esas preguntas que hacéis después, ¿cómo medís el impacto que tienen las acciones, que a través de estadísticas, preguntas o tenéis? Todos los programas llevan aparejada una evaluación. Vale. Que desarrolla pues unos criterios en función del programa que se está evaluando. Y esto es muy interesante que me preguntes, porque ahora mismo estamos inmersos en un proceso evaluativo de muchos de nuestros programas. Porque queremos dotarles de una evidencia científica, porque más allá de llegar a la gente joven de una manera cercana, agradable, satisfactoria y llegar a muchas personas, también queremos que los programas preventivos tengan su validez contrastada, que eso es algo que ha sido que ha llegado antes a la asistencia, al campo de la asistencia, pero que ha tardado un poquito más de llegar a lo que es la parte más preventiva, porque había como un concepto de vamos a hacer cosas sin luego ver si esas cosas funcionaban. Exacto. ¿No? Y ahora ya, desde hace unos años, afortunadamente, estamos midiendo que el impacto, ¿vale?, y la validez de nuestras acciones preventivas. Claro, es que es necesario. Al final es lo que tú has dicho. O sea, esto pasa hasta en todas partes, en lo público, en lo privado. Muchas veces nos esforzamos un montón en hacer acciones, en intervenir, pero luego los datos no avalan todo el esfuerzo que hay detrás. Así que, bueno, me alegro que esté en proceso esta data. Bueno, nosotros ya llevamos años que hemos validado nuestros módulos de intervención en aula, lo que tú llamas charlas, que eso está muy pasado. Nosotros hacemos intervención y sesiones porque charlas no. Más dinámica, y ahora tenemos un programa de prevención de los riesgos del trastorno por juego de azar que se llama La Contrapartida, que es un programa muy pionero a nivel nacional. Empezamos de una manera piloto en 4 distritos, de una manera muy dinámica. Llevamos 2 años y ya empezamos con TikTok de aquella. Bueno, para que te hagas una idea de lo dinámico y actuales que podemos ser. Claro, necesario, ¿no? Y ahora estamos en un proceso de evaluación de la evidencia científica de nuestras acciones, porque queremos, pues bueno, lanzarlo como un referente, ¿vale?, de buenas prácticas y que tenga un peso y una validez científica, que más allá de que es un programa que tiene muy buena acogida, que es muy dinámico, muy vivo, digas, bueno, pues además
que sepas que tiene evidencia científica y que vale, y que produce cambios. Y además será referente, ¿no? Sí. También para otros países. Esperemos, vamos a ver. De momento ya vamos a crecer a 12 distritos, así que... Qué bien. Estamos Bueno, pues enhorabuena a todo el equipo. Entiendo que la pandemia ha sido un antes y un después en este terreno y en la salud mental y en todos los trastornos adheridos que han ido apareciendo. Me gustaría preguntarte cómo ha afectado a grandes rasgos, seguro que aquí hay muchísimo que compartir a nivel de conductas compulsivas en las personas a las que ya tratabais o nuevas apariciones que ha habido buscando ayuda, tanto familiares e incluso como afectados, ¿no? Y también un poco, igual es demasiado amplia la pregunta, pero ¿cómo lo abordáis vosotros de manera interna? Porque también supongo que ha habido mucho reto. Pues sí, la verdad es que esta es una pregunta muy complicada, ¿vale? Porque, bueno, para nosotros, para el Instituto de Adicciones supuso un reto, ¿vale? Para la administración en general, porque teníamos que seguir prestando el servicio, pero claro, con las restricciones de movilidad que había. Entonces tuvimos que hacer un gran esfuerzo y la verdad es que yo creo que la administración se puso mucho las pilas y nos dio medios para hacerlo de manera telemática y luego hubo mucha voluntad por parte de todos todos y todas las profesionales, ¿no? Que con los medios que tenían en casa poder hacer el teletrabajo, poder llegar a mantener los programas. Luego la parte asistencial se mantuvo, pero había que hacer un esfuerzo muy grande de comunicación, de qué programas seguían y de qué manera continuábamos, y eso nos obligó pues a reinventarnos, y en ese impulso de reinventarse constantemente yo creo que ha sido beneficioso para la administración. Claro, total. Fíjate, dentro de un conflicto y un problema tan grande como fue eso, hemos podido sacar pues esa capacidad de adaptarse a las situaciones. De Yo creo que ha sido que para la administración hemos salido mejores. Sí, yo creo que eso es un patrón generalizado, ¿no? Porque ha puesto, en un sentido, ha habido mucho impacto en negativo, pero por otro lado también se ha agilizado los procesos de gestión, de capacidad de acción, y que eso se ha quedado, porque ha sido obligado y se ha quedado, yo creo, actualmente en la mejora de la atención. En cuanto a los datos de jóvenes de consumo, que era lo que también te interesaba, pues fíjate, date cuenta que yo te voy a hablar de prevención de adicciones, y los y las jóvenes tienen un consumo muy asociado al ocio y muy asociado a la interacción con otras jóvenes. En los datos, vale, tanto a nivel nacional como europeo, se avalaron que hubo una reducción significativa de los consumos. ¿Por qué? Porque al no haber esa interacción social, al no poder salir a la calle a consumir con otros jóvenes, alcohol principalmente, pues sí que hubo una reducción de consumo, y además es que estos jóvenes estaban muy en casa, pues muy vigilados por sus familiares. Claro. Entonces sí que por ese lado. Pero sin embargo, el tema de nuevas tecnologías, de pantallas, redes sociales, eso fue disparado. ¿Qué pasa? Creo que también las familias estaban a otras, ¿no? No era como una prioridad en ese momento. Estaban todos en casa, claro, de alguna manera. Estábamos todos intentando sobrevivir a esto. Pero claro, después ahí hay que ver cómo quedó la situación. Sí que al principio, sobre todo, tuvimos casos graves de jóvenes que se escapaban a consumir. ¿Vale? Y ahí tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande de coordinación con las instituciones, sobre todo con policía municipal. Claro, porque entiendo también que para todas las acciones que hacéis hay una coordinación tremenda dentro de otros departamentos y entidades públicas. Bueno, volviendo al tema del alcohol y de la evolución también que habéis visto de consumo, tanto después de la pandemia, yo quería preguntarte también, irnos un poco más atrás, porque a mí se me hace muy difícil pensar en otra realidad que no sea la de un joven que cuando empieza a salir pues quiere beber, quiere transgredir, quiere hacer un poco lo prohibido, el mayor, etc. O sea que van, como tú has dicho, ¿no? Está muy asociado además también el alcohol con la diversión, con la recreación. Y esto es algo que está súper instaurado, para mí demasiado, pero es una realidad.
Lo que pasa es que no sé, vosotros que tenéis más cercanía de datos y de consumos y de evoluciones, si creéis que con los años, no solamente puntualmente la evaluación que habéis podido hacer con la pandemia, ha disminuido. Porque yo, por ejemplo, como pequeño dato, que leí una vez que muchas de las marcas alcohólicas están empezando a sacar bebidas sin alcohol, ginebra, martini, etc. Y leí una vez, no recuerdo dónde, que tenía que ver porque el consumo de los jóvenes había disminuido. Y esperanzada, te quiero preguntar si es así. Bueno, no tanto ha disminuido. Llevábamos unos años con ligeros descensos desde el pico del 2017 y en el 2019 los informes, el edades, el estudios revelan un ligero repunte, ¿vale? No quiero hablar del 2021 porque han sido años extraños que tenemos que ver cómo evoluciona este asunto. El alcohol y el tabaco son las sustancias por las que los y las jóvenes empiezan a consumir a edades más tempranas, y eso es algo que nos tiene que preocupar. Y esto no es de ahora, lleva años en el que el consumo de alcohol parece que forma parte de la diversión, ¿no? de nuestros y nuestras jóvenes, pero también de las personas adultas, porque los y las jóvenes están de botellón, pero las personas adultas están en la terracita. Total. La diferencia igual está en el poder adquisitivo, pero no en el hecho en sí. No, y yo creo que además como adultos también tenemos una responsabilidad de inspirar también, ¿no? A pues nuestros hijos, quien tenga hijos, nuestro entorno, nuestras futuras generaciones, nuestros sobrinos. Al final es como que yo creo que el propio problema en sí lo tenemos ahí cada uno y sin mirar en esa prevención. Por eso te quería preguntar también, a nivel individual, ¿qué crees que podemos hacer para inspirar? Aparte que puede que me digas, no, pero eso es imposible porque la abstinencia, bueno, no imposible, pero la abstinencia pues es difícil dentro de la cultura que tenemos, tan asociada también al vino, o al alcohol. No sé, igual hay algo que crees que puedas compartir de pues eso, a nivel individual, qué pequeñas acciones para trabajar la prevención en nuestro entorno. Bueno, a nivel individual tú estás haciendo una gran acción, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es un buen ejemplo. Y pese a que las cifras nos dicen que, bueno, pues que hay un alto porcentaje de jóvenes que han probado el alcohol, tenemos que fijarnos en ese otro porcentaje. ¿Qué pasa con ese 20% de jóvenes que no tiene, ni lo prueba ni tiene interés en probarlo, ¿no? Creo que llenar tu vida de un ocio saludable, de compartir con tu familia, de acciones positivas que sean incompatibles con el consumo de alcohol u otras drogas, es un hecho muy bueno que nos puede fortalecer, ¿no? y que es bueno para nosotros y para nuestra salud. Y luego para llegar a los jóvenes también, pues ser un ejemplo, como personas adultas, ¿no? No rodearnos o relacionarnos a través del alcohol y ofrecer otra visión y otra forma de relación. Sí, o al menos también escuchándote, ¿no? Me viene a la cabeza que no sea siempre, pero tratar a lo mejor de vez en cuando encuentros familiares, por ejemplo, en los que no se vea que lo primero que se hace es descorchar botellas, sacar cervezas y en muchas ocasiones llegar a extremos, ¿no? en el consumo de alcohol con familiares, con lo cual estos niños no están viendo jóvenes, están viendo en casa desde bien pequeñitos que está súper normalizado. No hablamos, por supuesto, de casos pues un poco más avanzados, profundos, graves, pero en esta normalidad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues sí, es un poco como cualquier otra área que podamos hablar de pequeños gestos, grandes cambios, ¿no? Al final es poner atención y ver que nosotros somos referentes también y que no podemos promover y hacer cosas que nosotros estamos haciendo. Claro. Es la ley de vida, vamos. Sí. Luego también te quería preguntar con respecto también al ocio saludable que has sacado. ¿Qué propuestas, qué acciones estáis llevando a cabo un poco para promocionar también, pues eso, que estas personas
estos jóvenes no decidan ya irse pasando de todo siempre a beber, pero alternativas, ¿no? Porque además al final también a nivel público creo que hay mucha manga, ¿no? O sea, que se pueden promover acciones culturales, se puede reducir precios, que bueno, que también pasa, pues para incentivar pues sociocultural, teatros, etc. Y yo pienso que a lo mejor también hay como mucha, no lo sé, desconozco, pero hay como mucha intención en invertir parte de la economía, a lo mejor en acciones, no sé, policiales, me sale decir, también porque lo escuché también una vez, que se invierte bastante cantidad, por ejemplo, en hacer redadas en los botellones, etc., en vez de, igual me equivoco, prefiero que tú ahora me digas, que a lo mejor invertir también en ofrecer de manera como mucho más clara oportunidades para que haya un consumo de ocio más saludable. El Ayuntamiento de Madrid hoy tiene una vastísima oferta, tanto de acciones culturales, deportivas, de ocio para adolescentes y jóvenes. Y que publicita a través de las redes, y ahora las redes se están convirtiendo en un aliado para poder hacer llegar estas acciones a la gente joven. Y ya concretamente en mi sector, en el servicio, en el Departamento de Prevención, desde el Servicio Paz, ofrecemos también muchos programas preventivos que intervienen también a través del ocio. Tenemos ahora mismo en Puente Vallecas Sembrando Salud, que es un programa súper interesante en el que utilizamos las instalaciones deportivas básicas, las pistas de toda la vida, ¿vale? En el que desarrollamos acciones deportivas y además con un equipo de educación social en el que hacemos trabajo de prevención de adicciones. En Vallecas también tenemos un programa de intervención comunitario enorme que se llama El Quiérete, que por el que han pasado el año pasado más de 2.300 jóvenes. Wow. Y tenemos una variedad de intervenciones deportivas y culturales que es pues de actividades, pues bueno, no te sabría decir en cuánto estamos, pero más de 20 a la semana sí que ofrecemos. Deportes de todo tipo, teatro, bueno, de todo. Luego también, por ejemplo, tenemos un espacio joven San Blas, en el que se ofrece, que es un centro en el que el joven va a esparcirse, que tiene también un montón de actividades, y ya te digo, a mí me da vergüenza porque que me quede alguna en el camino, porque nosotros sí que creemos que es importante ofrecer otras alternativas y otra forma de vivir en sociedad y de relacionarse entre las personas jóvenes. Totalmente, Ana. ¿Dónde crees que es el mejor canal para que alguien que nos está escuchando pueda ir a ver todas estas actividades que tenéis ahora mismo en activo? Entiendo que los ayuntamientos hacen por su lado su labor, pero bueno, que digas, pues mira, todo lo tenemos listado aquí, esta es la manera que tienes para acceder. Un poquito, porque has dicho que son las redes sociales un gran canal ahora mismo, pero al final pues no todo el mundo sigue Madrid Salud o vuestras redes. No sé si a lo mejor, ahora me voy a una pregunta más amplia, que es si hacéis también colaboraciones con entidades privadas que puedan a lo mejor tener apuestas también por este ocio, por propuestas culturales, donde podáis colaborar también con ellos, que tengan otras vías de comunicación y canales de comunicación que puedo llegar a lo mejor a otro sector que no esté pendiente de pues estos canales públicos que a lo mejor pues no llegan, o de alguna manera pues son naturalmente como rechazados o que pasan, que ojalá no, pero tengo esto en mi cabeza que pienso que a lo mejor puede pasar. Bueno, a ver, nosotros somos un servicio público, ¿vale? Público y gratuito para toda la población. Y con entidades del tercer sector trabajamos a través de subvenciones, convenios de colaboración, pues bueno, que están establecidos en la legislación, ¿vale? Para llegar a nosotros, como te comentaba, estamos en redes sociales, hemos hecho un gran esfuerzo, llegar a Instagram, llegar a TikTok, tenemos una página web del Servicio Paz en el que pues bueno, ofrecemos información de calidad para las familias, para los profesionales, módulos formativos e informativos,
Y luego de todas nuestras acciones para gente joven, si tú eres una persona joven y quieres ver qué es lo que hacemos y cómo nos desarrollamos, si eres un adulto también te puede interesar, pero más enfocado a la gente joven, tenemos nuestro Instagram del Pad Joven, y luego de cada programa, la mayoría de los programas tienen su propio Instagram en el que cuelgan información. Y luego estamos relacionados también y nos coordinamos con otras áreas del Ayuntamiento de Madrid. Trabajamos de una manera colaborativa, por ejemplo, trabajamos de una manera muy intensa con Juventud, que tiene unas redes muy, muy potentes y que también lanzan nuestros programas y los dan a conocer al resto de la ciudadanía. Y yo creo que bueno, ahora mismo tenemos esa potencialidad que de una manera gratuita, fácil y sencilla podemos llegar y a la ciudadanía, y bueno, pues la estamos explorando. No hace falta... es que ya la administración, o mi intención, y la de nuestro departamento y nuestro Instituto de Adicciones, es que la administración no somos ese ente rígido. Sí somos confiables, somos profesionales, pero somos cercanos y queremos llegar a la ciudadanía y a la gente joven. Ana, para ir terminando, te quería hacer una pregunta más a título personal, podría decir, que es ¿qué relación tienes tú con la palabra adicción? Quiere decir, en términos que para mí hay veces que se banaliza, otras está súper estigmatizada, y de alguna manera yo noto una tendencia en que se quiere, no sé si la palabra es edulcorar, pero tratar la terminología como conducto de trastornos compulsivos, dependencias es otra cosa, pero bueno, hay una intención que entiendo que es, pues, para no crear tanto impacto en, digamos, proponer un desuso de la palabra adicción. A lo mejor es una percepción mía, ¿vale? Porque está claro que es una enfermedad y no va a desaparecer la palabra, pero quería preguntarte ¿qué percepción tienes tú con esto que te comparto? Ya, es una pregunta muy compleja. Creo que como otras patologías, enfermedades, la ciudadanía cada vez es más consciente y más sensible a ellas, y eso es algo muy positivo, por eso el término se está utilizando, a lo mejor de una manera demasiado generalizada, quizás sí, ¿no? Pero no creo que llegue a ser negativo el que la gente pues tenga más sensibilidad y se preocupe más. Que quiero utilizar otra manera de abordarlo. Bueno, el tema es que los términos se usan, caen en desuso, eso sí, es así. Aparece otro, sí, depende también a quién te diriges. Vamos cambiando las terminologías y vamos aprendiendo más y vamos utilizando palabras que puedan ser más precisas para denominar nuestras nuevas realidades. Entonces creo que eso forma parte más del proceso de lo que es la vida y de lo que es la ciencia y de lo que es el aprendizaje en sí. ¿Que es bueno que esté en boca de la sociedad? Puede ser, yo creo que es bueno que cada vez seamos más sensibles. Y ver un poco una realidad. Que se pueda hablar de una manera más natural. Exacto. Y no con tanto estigma, ¿no? Que haya personas de cierta relevancia que lo hayan comentado, que hayan podido tener dificultades, puede servir de ejemplo a otras. Entonces, creo que conforme vamos avanzando, vamos cambiando los términos, y creo que esta sociedad cada vez es más sensible. Eso es un buen trabajo que se está haciendo para llegar, un buen trabajo preventivo. Creo que no es necesario llegar a desarrollar un trastorno adictivo para poder ponerse en tratamiento. Creo que no hay que estar... de acuerdo. Nosotros en el Instituto de Adicciones, desde luego, no trabajamos desde ese paradigma. Creemos que hay que intervenir cuanto antes mejor. Hay que intervenir precozmente para que la gente no tenga que venir a nuestros centros. Pero que si tienen que venir, que lleguen cuanto antes mejor, porque así el pronóstico pues va a ser mucho más favorable. Y desde luego creo que el que esté en el consciente colectivo de que esto es una enfermedad que debe ser tratada y que debe ser abordada, creo que es algo que nos beneficia y nos favorece como sociedad. Totalmente de acuerdo. No es lo mismo llevar el barco al mecánico que decir que ya está hundido, ¿no? Uh-huh. Cambia mucho la película. Voy a preguntarte por la serie Euphoria.
Ah, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué crees que impacto tiene actualmente en el visionado de la población más joven? Porque al final pues a mí me parece que es una serie necesaria, cruda, que aborda además una psicología de los personajes maravillosa, pero no sé hasta qué punto vosotros pensáis que es demasiado explícita en un sentido y que pueda a lo mejor también invitar al consumo o no lo sé, no sé qué percepción, y seguro habéis comentado esta serie en los departamentos y qué impacto puede tener. Pues sí, he visto la primera temporada, sí la vi, y la vi con criterio desde mi trabajo profesional para ver lo que nos podía ofrecer. Y yo creo que es una serie que estaría bien para verla a lo mejor con una persona adulta, ¿no? Y hacer luego una reflexión sobre todo lo que nos puede ir mostrando. Porque ver las cosas, pero no echarle luego un poquito de neurona, no sirve de nada. Pero sin embargo, si luego reflexionamos a lo que nos lleva, porque claro, lo que tienen las series y la televisión es que embellecen a veces. Aunque te esté mostrando una realidad muy cruda, que no vaya, que sean personajes que sufren y que lo están pasando muy mal. Entonces creo que luego hay que echarle un poquito de reflexión, un poquito, pues como te digo, de pensamiento crítico y ver qué nos está intentando contar detrás de esos personajes que claro, que son tan bellos, ¿no? Sí, bellos y dramáticos. Muy bien caracterizados. Muy bien caracterizados. Son personajes que sufren mucho, sí, y que no les está llevando a nada bueno. Exacto, yo creo que hay una reflexión muy interesante en esta serie. Bueno, la última pregunta que te quería hacer es ¿cómo afecta en tu vida el dedicarte al complejo mundo de las adicciones? O si ha habido también, o sea, es más positivo, en algún momento es un reto, porque al final hay poca adherencia también cuando, como hablábamos, en un estadio de una enfermedad más avanzada, o sea, como es complejo. Bueno, pues a mí eso es algo que me ha aportado mucho, es algo que marca mi vida. Yo me defino muchas veces por mi profesión, porque a mí me encanta, ¿vale? He aprendido mucho de las personas con las que he trabajado, me han aportado muchísimo. Antes, cuando estaba en el despacho, dices de la adherencia, yo he visto mucha lucha, ¿vale? Y mucho coraje. Y ahora que estoy en prevención, pues es algo que es un reto constante, porque el mundo de la gente joven cambia constantemente, tienes que estar ahí para llegar, tú eres administración pública, cuesta más moverse, y entonces para mí es un reto poder acercarme a las personas jóvenes y bueno, y trabajar con ellas para que, pues bueno, como te comentaba antes, no tengan que llegar. Entonces es algo que a mí pues ya te digo, me encanta. Entonces yo todos los días me levanto y doy las gracias a la vida por esta oportunidad que me ha brindado, el de poder desarrollar el trabajo que tengo en el puesto en el que estoy. Qué maravilloso escucharte, Ana. Afortunadísima. Qué bien, qué gusto. Pues muchísimas gracias por compartir esta energía, esta ilusión, esta profesionalidad y todas las acciones que estáis aportando. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer maravilloso compartir contigo. Pues muchas gracias, espero que sirva de algo. Yo simplemente soy una apasionada de mi trabajo y de lo que hago, luego no sé cómo lo he podido transmitir y sobre todo, pues bueno, ofrecer los recursos que tenemos disponibles en el ayuntamiento para que sean usados, para que sepa la ciudadanía que existen, que estamos ahí para ayudarles y para dejar cada día el mundo un poquito mejor. Qué bonito, muchísimas gracias, Ana.